Hoy vas a conocer la historia de una joven que creció sin saber quién era, sin un lugar en el mundo. Durante años vivió en el anonimato como si fuera invisible, hasta que, por un simple azar, la melodía de un piano la trajo de vuelta a la vida. Lo que parecía una coincidencia se convirtió en una revelación impactante que cambiaría su destino para siempre. Porque lo que nadie imaginaba es que ella era mucho más de lo que aparentaba. Esta historia de superación va a tocar tu corazón. Si te emocionan historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún momento inspirador. Aquí compartimos relatos reales de vidas que se transformaron, y tú no vas a querer perderte ninguno. Una melodía olvidada reaviva el pasado. En aquella mansión enorme, envuelta por un silencio espeso y recuerdos que pesaban más que la propia soledad, vivía Margarita. Rodeada de muebles antiguos y retratos cubiertos de polvo, pasaba los días arrastrando una ausencia que el tiempo no logró suavizar. Hacía 20 años que su hija, Beatriz, había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, ni la riqueza, ni los viajes, ni los tratamientos más caros habían logrado llenar el abismo que se había abierto en su pecho. Beatriz era su mundo, su única familia, y el destino se la había llevado como quien arranca una flor del jardín sin explicación. Aquel martes, como tantos otros, Margarita apenas bajó para tomar un té. Había contratado una nueva empleada para la limpieza, Juliana, una joven tímida, de mirada serena y maneras sencillas. No esperaba mucho de ella, como no esperaba ya mucho de nada. Pero entonces, algo inusual rompió la rutina. Un sonido suave, casi fantasmal, emergía desde el salón principal. Margarita frunció el ceño. Alguien estaba tocando el piano. Nadie usaba ese piano desde que Beatriz había desaparecido. Al acercarse en silencio, el corazón se le detuvo por un instante. Allí estaba Juliana, sentada con los ojos cerrados, tocando con una delicadeza asombrosa una melodía que Margarita conocía mejor que su propio nombre. Era una canción que ella misma le había enseñado a Beatriz cuando era niña, una pieza sencilla, pero cargada de significado, una especie de ritual íntimo entre madre e hija. Ver a esa joven, completamente ajena a su historia, tocarla con tanta emoción, fue como recibir un golpe en medio del pecho. Margarita no dijo nada de inmediato. Se limitó a observar, paralizada entre el asombro y la incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Por qué esa melodía? Juliana no parecía consciente del impacto que estaba provocando. Cuando terminó, sonrió levemente y se disculpó, explicando que no sabía leer partituras. Pero esa canción, su madre solía cantársela cuando era niña. Su madre adoptiva, aclaró, había crecido en un orfanato sin saber jamás quiénes eran sus verdaderos padres. Ese comentario cayó como un rayo en la memoria de Margarita. Una melodía exacta, una niña perdida, una madre que cantaba canciones sin explicar su origen. Algo no encajaba. O quizá todo empezaba por fin a encajar. Sin decirle nada a Juliana, Margarita subió a su habitación, temblando por dentro. Por primera vez en 20 años, sintió que las respuestas podían estar mucho más cerca de lo que jamás imaginó. Coincidencias perturbadoras. Durante los días siguientes, Margarita no podía quitarse de la cabeza aquella melodía, ni la manera en que Juliana la había tocado, como si cada nota viniera de un rincón olvidado de su alma. Era imposible que fuera una coincidencia. ¿O lo era? Empezó a observar a la joven con otros ojos, su forma de caminar, sus gestos, esa mirada que a veces se perdía en el vacío. Había algo en ella, una ternura contenida, una tristeza antigua, que le resultaba extrañamente familiar. Pero ¿cómo decirlo sin sonar como una loca? ¿Y si solo estaba viendo lo que quería ver? Un día, sin poder más con la duda, Margarita se armó de valor y le preguntó directamente
de dónde había aprendido esa canción. Juliana, visiblemente sorprendida, le respondió con la naturalidad de quien nunca ha sospechado que su historia escondía un secreto. Mi mamá me la cantaba cuando era chiquita, dijo. Bueno, la mujer que me crió murió cuando yo tenía 6 años. Después de eso me llevaron a un orfanato en el interior. Nunca supe nada de mi familia real. Aquella revelación golpeó a Margarita como una verdad imposible de ignorar. Todo coincidía, los tiempos, la edad, la canción. Pero también sabía que el corazón puede engañar cuando está herido y necesitaba certezas. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. Sin avisarle a nadie, contrató a un investigador privado de absoluta confianza, alguien discreto que había trabajado para ella en el pasado en temas delicados. Le pidió que averiguara todo sobre Juliana, su pasado, su infancia, su madre adoptiva y cualquier rastro que pudiera conducir a una respuesta. Mientras tanto, intentaba mantener la compostura. Fingía normalidad, aunque cada vez que veía a Juliana arreglar las flores, limpiar los pasillos o simplemente sonreír con esa mezcla de dulzura y melancolía, sentía una punzada en el pecho. Si ella era Beatriz, si realmente era su hija perdida, ¿cómo se lo diría? Y si no era, estaría a punto de romperle el corazón a una joven que no tenía culpa de nada. Pero en lo más profundo de su ser, Margarita lo presentía. No eran simples coincidencias. El destino, caprichoso y misterioso, parecía haberle tendido una mano. Lo que no sabía todavía era que estaba a punto de abrir una caja de secretos que habían sido cuidadosamente enterrados por más de 20 años. El investigador tardó menos de lo que Margarita imaginaba. En apenas una semana ya tenía un hilo del que tirar. Revisando archivos antiguos y registros municipales olvidados, encontró algo curioso. Un coche abandonado en una zona rural había sido reportado hace 20 años, justo en la semana en que Beatriz desapareció. El auto estaba registrado a nombre de Rosa Elena Duarte, una mujer que, en ese entonces, trabajaba como empleada doméstica en la misma casa de Margarita. El dato reavivó una llama que jamás se había apagado del todo. Rosa había desaparecido misteriosamente poco después de la tragedia, sin dejar rastros. En su momento, nadie había conseguido vincularla al caso. Hasta ahora. Siguiendo esa pista, el investigador logró localizarla. Rosa vivía ahora en una casa humilde, en un pueblo pequeño, bajo un nombre distinto. Parecía otra persona. Envejecida, cansada, como si llevara sobre los hombros un peso que el tiempo no le había permitido soltar. Cuando se enteró del motivo de la visita, su rostro palideció. Al principio lo negó todo, dijo no saber nada de ninguna niña desaparecida, pero tras una larga conversación y una promesa de que nadie la juzgaría sin antes conocer la verdad, Rosa rompió a llorar. Contó que sí, que ella se había llevado a Beatriz, pero no por maldad, no por dinero, sino por miedo. Me obligaron, dijo con voz temblorosa. Un hombre, un tal César Acevedo, la había amenazado. Le dijo que si no sacaba a la niña de la casa, algo malo le pasaría a todos. Rosa no entendía por qué él quería hacerle daño a una criatura inocente, pero conocía bien los ojos de un hombre que no está jugando. Huyó esa misma noche, con la niña dormida en los brazos, sin rumbo, sin plan. Solo sabía que tenía que mantenerla a salvo. Durante años se escondió en distintos pueblos. Crió a Beatriz como pudo, bajo otro nombre. Le puso Juliana, en honor a su hermana fallecida. Pero cuando enfermó y supo que ya no le quedaba mucho tiempo, la entregó a un orfanato con el corazón destrozado. No podía seguir y no quería que la encontraran, dijo entre lágrimas. Margarita, al escuchar el informe completo del detective, cayó de rodillas. Todo ese tiempo, su hija había estado viva. No lejos, no desaparecida, viva, pero lo más desconcertante estaba por venir.
porque Rosa no actuó sola, y la figura de César Acevedo comenzaba a emerger como la punta de un iceberg mucho más profundo y oscuro. César Acevedo, aquel nombre que Margarita apenas recordaba como un ex empleado de la empresa familiar, cobraba ahora un peso insoportable. El investigador consiguió localizarlo después de varios intentos frustrados. Había cambiado de ciudad, de oficio, de vida, pero no de historia. Al confrontarlo, al principio se mostró arrogante, burlón, como quien lleva demasiado tiempo cargando una verdad y ya no teme soltarla. «¿Ahora se acuerdan de mí?», dijo. 20 años demasiado tarde. Fue ahí donde soltó la bomba. No solo confirmó que había amenazado a Rosa, sino que confesó haber planeado el secuestro de Beatriz como parte de una venganza personal. Según él, había sido injustamente despedido de la empresa por Margarita y su esposo, acusaciones que él juraba haber sido producto de una farsa interna para cubrir negocios sucios de los altos directivos. «Yo no era el monstruo, solo fui el instrumento. Me usaron, me desecharon, así que decidí devolver el golpe donde más duele, su hija». Margarita sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo no vio lo que estaba pasando dentro de su propia casa? ¿Cómo pudo confiar en personas que en secreto tramaban su ruina? Pero entre la rabia y el dolor, hubo una frase de César que encendió una alarma aún más perturbadora. «Rosa y yo no éramos más que peones. Había alguien más, alguien muy cerca de usted, alguien que tenía mucho más que ganar con la desaparición de esa niña». Pero antes de irse, César dejó algo más. Una caja con documentos, fotos antiguas y una carta de Rosa escrita años atrás, que nunca había sido entregada. En ella, Rosa confirmaba que Juliana era, en efecto, Beatriz. Lo sabía desde el principio, pero nunca tuvo el valor de decirlo. La carta detallaba fechas, marcas de nacimiento, recuerdos específicos que solo una madre podría haber compartido. Margarita no necesitaba más pruebas. Su instinto había tenido razón desde el primer acorde de aquella melodía. Las lágrimas corrieron sin pedir permiso. Lágrimas de rabia, de alivio, de pérdida, de amor contenido. Su hija estaba viva, había sufrido, había sido arrancada de sus brazos por una injusticia que aún no terminaba de entender. Pero estaba ahí, bajo su techo, y ahora era tiempo de protegerla. La revelación de César no fue el final, fue apenas el comienzo de algo mucho más oscuro. Margarita pasó noches en vela leyendo y releyendo cada palabra de aquella carta de Rosa, examinando los documentos dejados por César y observando una y otra vez las fotos desordenadas que, al principio, parecían inofensivas. Pero entre los rostros familiares de la alta sociedad, de fiestas y eventos empresariales, comenzó a notar detalles inquietantes. Personas que siempre estuvieron cerca, demasiado cerca. Rostros sonrientes que ahora parecían máscaras. Entre los papeles había correos impresos, conversaciones bancarias cifradas y hasta registros de viajes coincidentes entre César y uno de los más antiguos socios de la familia, Osvaldo Ramírez, hombre de negocios respetado, consejero leal de su esposo y padrino de Beatriz. Margarita se negó a creerlo al principio, pero cuanto más hurgaba, más todo apuntaba a él. Ramírez tenía motivos. Con la desaparición de Beatriz, la línea sucesoria de la empresa se debilitó y él se consolidó como figura clave en las decisiones financieras. ¿Era posible que el hombre que la abrazó en su peor momento fuera uno de los responsables? Acosada por dudas y dolores antiguos, Margarita buscó a César una vez más. Lo encontró hospitalizado, convaleciente tras años de excesos. Esta vez no hubo arrogancia, solo resignación. «Ramírez fue quien me dio la orden», dijo con voz quebrada. «Me dio dinero, me dio protección, me prometió justicia por lo que ustedes me hicieron, pero yo era solo una pieza. Él fue quien organizó todo. Incluso a Rosa, yo solo empujé.
La magnitud de la traición fue como una herida abierta. Margarita revivía escenas enteras de su vida con nuevas lentes, consejos disfrazados de amistad, decisiones apuradas, manipulaciones sutiles, y comprendió algo brutal. No habían querido solo su dolor. Habían querido su empresa, su legado, su poder, y usaron a su hija como moneda de cambio. Pero Margarita ya no era la mujer paralizada por el miedo de 20 años atrás. En su interior algo se encendía, una furia templada por el amor, una sed de justicia que no descansaría hasta limpiar cada rincón de esa historia. Sabía que debía proteger a Juliana, pero también que no podía precipitarse. El enemigo seguía entre ellos y aún tenía máscaras por descubrir. Con el corazón dividido entre la urgencia de gritarle al mundo que su hija estaba viva y el miedo de romperle la vida con una verdad demasiado pesada, Margarita tomó la decisión más difícil de su existencia: esperar, no por cobardía, sino por amor. Juliana había crecido sin saber quién era, sin raíces, sin historia. Había sufrido la exclusión, el abandono, la invisibilidad de una sociedad que no mira a las que limpian sus pisos, pero sí juzga si respiran un poco más fuerte. Y ahora era ella quien necesitaba protección. Margarita se acercó a la joven como nunca antes. La escuchaba, le preguntaba sobre su infancia, sus sueños, sus dolores. Juliana, al principio desconfiada, poco a poco fue bajando las defensas. Encontró en esa mujer elegante y solitaria algo que no había sentido en años: ternura, un afecto extraño, silencioso, que no pedía nada a cambio. «Usted me recuerda a alguien que no conocí», dijo un día, sin saber cuánto dolerían esas palabras. Paralelamente, Margarita movilizó discretamente a su abogado de confianza, inició una auditoría interna en la empresa y comenzó a construir un caso sólido contra Osvaldo Ramírez. Sabía que no bastaba con tener razón, precisaba pruebas y, más aún, prudencia. A cada paso descubría más detalles siniestros, transferencias sospechosas, testigos silenciados, documentos falsificados. Era una red de poder tejida durante décadas, y ella estaba decidida a romperla hilo por hilo. Pero había algo más urgente que cualquier justicia corporativa: el amor. Margarita empezó a dejar pistas sutiles para Juliana. Un colgante igual al que Beatriz tenía de niña, un retrato familiar deixado ao acaso sobre a mesa, canções antigas tocadas ao piano, como quem semeia memórias esquecidas. E Juliana começou a sentir, começou a lembrar, um cheiro, uma frase, um toque de mão. E sem entender porquê, chorava à noite sem motivo. A verdade estava prestes a explodir, não como um escândalo, mas como um reencontro, não como uma acusação, mas como um abraço. Porque o que Margarita queria, acima de tudo, não era revanche, nem vingança. Era devolver a sua filha ao lugar que sempre foi dela. O centro de um amor que resistiu a tudo, à perda, ao tempo, à mentira. E agora, dime, si descubrieras que la persona más importante de tu vida estuvo a tu lado todo este tiempo, ¿tendrías el valor de perdonar o preferirías olvidar? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras de superación, transformación y justicia. Y no te detengas aquí. Haz clic ahora y descubre la historia de un hombre que pasó de vivir en la calle a convertirse en millonario, y conoce el secreto detrás de la transformación que cambió su vida para siempre.